en esta parte de la clase que hemos hecho el día lunes. Bien, ¿qué cosa es el diencéfalo? Se considera pues que es la parte central que está dentro de los dos hemisferios sobre el tercer ventrículo y se divide en dos mitades simétricas, una a cada hemisferio cerebral. Esta zona que ustedes pueden ver acá, esto es lo que corresponde al diencéfalo. Si tenemos nosotros una pieza anatómica, vamos a ver que esta parte que está mostrándose en esta zona es lo que corresponde al diencéfalo. Es decir, está debajo del fornis, arriba del mesencéfalo, porque este es el tronco encefálico. Entonces, esta zona corresponde al diencéfalo. Entonces, esa partecita se tiene que tener presente. Es el diencéfalo, esa parte que se encuentra arriba del mesencéfalo. Bien, entonces constituye este diencéfalo una región muy importante que tiene que ver con el control endocrinológico, vegetativo, la parte sensitiva sensorial, la parte que tiene que ver con la parte auditiva y visual. Y si nosotros consideramos que el encéfalo más o menos es un 2% del neuroeje. El encéfalo lo podemos ir subdividiendo para ir ubicándonos donde estaba el encéfalo que decía en esta zona. Parece que están todos ya, todos admitidos. Están todos admitidos. Bien. Entonces vean ustedes, si nosotros el diencéfalo lo estamos haciendo unas subdivisiones como un cerebro anterior, que es toda esta parte, cerebro anterior, todo el hemisferio, cerebro anterior. ¿Qué corresponde eso? Al telencéfalo, que es esta parte que está arriba del diencéfalo, y el diencéfalo que está en esta zona de amarillo. Entonces, si a ustedes se les muestra un hemisferio cerebral en esta zona arriba del mesencéfalo, se le está ubicando el diencéfalo. El diencéfalo. Bien. Y también esto corresponde al cerebro medio y debajo de ello corresponde al cerebro posterior. Entonces tenemos un cerebro anterior o prosencéfalo, que es toda esta zona, un cerebro medio que corresponde a esta parte verde, que es el mesencéfalo, y el rombencéfalo que corresponde al cerebelo, al puente y al bulbo raquídeo. Entonces, el diencéfalo establecido de esa forma, subdividido de esa forma, en un hemisferio cerebral, vamos a tener que está formado por estas partecitas que están descritas acá. El tálamo, que lo vemos acá, el tálamo, es, digamos, la estructura grande del diencéfalo. El hipotálamo, que tiene que ver con la hipófisis, que la tenemos acá, la hipófisis, la estructura del hipotálamo, con el subtálamo, que se relaciona, que tenemos que ver ahí en esa parte, el núcleo rojo y la sustancia negra. El epitálamo, que tenemos en esta zona, y con quién se relaciona, con la glándula pineal, los núcleos adrenales, la estrias nodulares, la comesura posterior. Y el metatálamo, que también se describe como parte del diencéfalo, que corresponde a los cuerpos gemiculados que están en esta zona.
cuerpos geniculados. Y parece que ya están todos bien. Entonces tenemos así el biencéfalo organizado de esa forma. Biencéfalo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, órganos importantes que están formando parte de cada uno de estos elementos del biencéfalo. Entonces, ¿qué podemos decir como características del desarrollo del biencéfalo? Entonces, vean ustedes acá está de azul. No se olviden esto, que es el biencéfalo. El biencéfalo está acá. Este tiene que ver con la hipófisis, con la glándula pineal y toda esta zona de acá. Entonces, un alfiler en la práctica marcado por acá, hipotálamo, subtálamo, tálamo, y todo esto es el diencéfalo, eso no olvidar, diencéfalo. Y el elemento, digamos, grandazo que se ve acá, vean ustedes, ovoide, que corresponde a esta estructura que están viendo acá, es el tálamo. El tálamo. ¿Y qué cosa es el tálamo? Es una parte del diencéfalo que tiene que ver con qué cosa, con el centro de control de la vía sensorial, o sea, todas las vías, vean ustedes, de estos tractos que están ascendiendo de la periferia y van de un estímulo sensitivo, tiene que ir al tálamo. Ahí es procesar esa información y va a ser distribuido para enviarlo a nivel superior. ¿A dónde? A la corteza sensitiva parietal. 3, 1, 2. Recibida la información, es procesada y emite una respuesta que es esta línea roja que viene acá, que forma el tracto descendente. Y vean ustedes, esto no entra al tálamo, o sea, al tálamo solamente van a llegar las vías que llevan estímulo aferente del tipo sensitivo para el tálamo. En cambio, la vía motora pasa de largo del tálamo. Entonces, todas las vías sensoriales que se transmiten llegan al tálamo para que de ahí sean proyectados hacia la corteza cerebral. Y las vías motoras, la respuesta a esos estímulos, son las vías motoras descendentes de la corteza cerebral y pasan por alto el tálamo, o sea, no llegan al tálamo, pasan directamente. Esa partecita importante que tienen que tener presente. Entonces, generalidades, como estamos diciendo, vean ustedes acá el centro, el diencéfalo, lo tenemos acá dibujadito con todas sus partecitas que conforma el cerebro anterior, le hemos dicho que el prosencéfalo, cerebro anterior, se une el cerebro anterior con el cerebro medio, que hemos dicho que es el cerebro medio, ese prosencéfalo, es el mesencéfalo que está acá, y tiene que ver con el tercer ventrículo, que lo separa en dos regiones simétricamente iguales. Entonces ven ustedes toda esta zona es el diencéfalo. Tenemos el tálamo, tenemos el hipotálamo, tenemos acá el subtálamo de rojo y tenemos acá el epitálamo y acá los cuerpos geniculados tenemos el metatálamo. Entonces vean ustedes acá, entonces el tálamo, sus partes del biencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, que tiene que ver importantísimo con la glándula hipófisis. El subtálamo está acá de rojo, que es el subtálamo, que tiene que ver con quién, con el núcleo rojo y la sustancia gris, que se relaciona justamente con el mesencéfalo. El epitálamo, que lo tenemos en la parte posterior, que tiene que ver con la glándula pineal, los núcleos arenulares, posterior anulares, la comisura posterior. El metatálamo, que tiene que ver con los cuerpos geniculados medial y lateral. Entonces, todo esto es el diencéfalo, macroscópicamente, como lo pueden ver. Un alfiler, fácilmente ustedes pueden seguir que es el hipotálamo, su tálamo, tálamo y el epitálamo. Y acá está el metatálamo. Entonces, esa parte, entonces tenemos acá, vean ustedes acá,
esta parte, hipotálamo, subtálamo acá, epitálamo acá, metatálamo acá y el tálamo en esta zona. Acá tenemos el diencéfalo de una forma tridimensional. Hay que tratar de ver qué significa esta figura. Entonces, vean ustedes, toda esta zona de acá es el diencéfalo, toda esta zona. Estos eh, imágenes ovuladas, lo que corresponde al tálamo, que es lo más grande, decíamos, del diencéfalo, que está debajo del trígono, que es prácticamente el pecho del diencéfalo, que está acá, ahí en esa zona. En la parte, ese es en el techo, la parte superior. En la parte inferior, en el piso del encéfalo, los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, en esta zona. Y en la parte anterior, acá tenemos el hipotálamo. Y más anterior, tenemos la pared anterior que corresponde a la comisura blanca anterior. Esta zona de acá, que son las láminas terminales. Entonces tenemos un techo que es el trígono, el fornis, esa es la parte de acá. Tenemos un piso que son los pedúnculos cerebrales. Tenemos una parte posterior que corresponde a la glándula pineal y una pared lateral que corresponde a los tálamos, porque son dos tálamos, y una pared anterior que corresponde a la comisura blanca anterior. Entonces, esta es una imagen tridimensional que podemos identificarlo fácilmente. Entonces, podemos entender teniendo una imagen tridimensional en esta cabecita. Entonces, esto es lo que corresponde al bien central. Y acá, de igual manera, vean, seguimos con la imagen tridimensional que la tenemos acá. Entonces, el ventrículo lateral, importante, los ventrículos laterales. El izquierdo es el 1, el derecho es el 2 y el tercer ventrículo que está uniendo a estos eh, mitades del diencéfalo para continuar con el acueducto de Silvio que es para formar el cuarto ventrículo. Entonces acá tenemos el puente, acá tenemos el bulbo, acá tenemos el mesencéfalo y acá tenemos el cerebelo. Y todo esto es el prosencéfalo, el cerebro anterior, donde vamos a tener ubicado al diencéfalo que está en la parte central de los ventrículos laterales, o sea, en esta zona de acá. Si la vemos en un corte de flecha, en un corte charco, acá tenemos igual manera. Vean ustedes, acá es el tercer ventrículo, acá ventrículo 1, ventrículo 2, tercer ventrículo. Entonces, este tercer ventrículo lo está separando a este diencéfalo en dos mitades, una derecha y otra izquierda. Entonces tenemos acá arriba una vista, estamos mirando de arriba, una vista superior que corresponde al diencéfalo. En cambio, en una vista de corte de Flesching, una vista de igual manera que el tercer ventrículo, pues acá tenemos un diencéfalo derecho y acá tenemos un izquierdo. Entonces, esa partecita tiene que tener siempre presente sobre el diencéfalo. Y vean ustedes acá, de igual manera, otro corte, otra imagen, entonces tenemos ventrículo 1, ventrículo 2, ventrículo 3. Entonces siempre el tercero, el primer ventrículo es el ventrículo lateral izquierdo, el segundo es el ventrículo lateral derecho y el tercer ventrículo que continúa para ir al cuarto ventrículo. Entonces toda esta zona es lo que corresponde al diencéfalo. Cuando nosotros hablamos para podernos orientar de ustedes, porque es importante cuando hagamos la sistematización y la segmentación de quién del tálamo. Tenemos que ubicarnos, muchas veces nos desorientamos para hacer los nombres. Entonces, siempre la posición anatómica es importante. Este hemisferio cerebral, esta parte anterior, vamos a hacer la descripción de anterior hacia posterior. Lo anterior es esto, que también se le considera como frontal o rostral, lo anterior, con estas tres, digamos, sinónimos.
La parte anterior se considera anterior o frontal o rostral. Y la parte que se contrapone de la parte posterior es occipital o caudal. Lo que está arriba es superior y lo que está abajo es inferior. Y también se considera arriba dorsal, abajo basal o ventral. Y lo que se considera igual manera en esta parte, vean ustedes, de abajo hacia atrás, ventral, muy bien, y dorsal hacia atrás. Entonces, son nombrecitos que debemos tenerlos siempre presentes para podernos orientar cuando hablemos sobre segmentación del tálamo. Lo que les decía. Entonces, el tálamo es la parte del diencéfalo que es más grande, de forma ovoidea, que lo podemos ver en diferente posición. Si lo vemos de la parte medial, acá en esta zona vamos a tener el tercer ventrículo, por acá los ventrículos laterales y el fornis que está debajo acá, el tálamo. Entonces acá tenemos el hipotálamo, acá tenemos el subtálamo, acá tenemos el epitálamo y el metatálamo por acá. Entonces, si nosotros hacemos una nomenclatura mirándolo de la vista medial, o sea, la parte media, lo que está adelante es anterior, lo que está atrás es posterior, lo que está arriba es superior y lo que está abajo es inferior, o lo que está arriba es dorsal y lo que está abajo es ventral. Si lo vemos con una vista posterior de atrás, entonces, ¿qué vamos a ver igual, Maxlera? Sino que el tálamo de otra forma, un poco más redonda. Acá vean ustedes la vista medial un poco ovalada, alargada, y acá un poco más redonda. Pero igual manera, igual, lo que está hacia adentro, o sea, se acerca a la línea media, ¿qué cosa será? Anterior, ya no, porque anterior estamos acá. Entonces, será medial. Y lo que se aleja de la línea media será lateral. Y lo que está arriba seguirá siendo como en la vista medial será superior o dorsal y lo que está abajo inferior o ventral. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de una vista dorsal, o sea, acá, de arriba, de una vista dorsal, de igual manera lo vamos a ver un poco ovalado y vamos a ver el tálamo, lo vamos a subdividir en cuatro partes, en cuatro cuartos, un cuarto anterior, un cuarto posterior y dos cuartos intermedios. Y al mismo tiempo, por una lámina intertalámica, lo va a dividir al tálamo en otros subcompartimentos. Igual manera, la nomenclatura, lo que está delante será anterior, lo que está atrás será posterior, lo que está hacia cerca de la línea media será medial y lo que se aleja de la línea media será lateral. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque va a permitir, cuando hagamos la segmentación, ubicarnos en los núcleos del tálamo. Entonces lo tenemos acá, el tálamo. Vean ustedes la parte anterior que corresponde a esta parte, será el complejo nuclear anterior que está acá de moradito. Y lo que está atrás será el pulvinar y lo que está de esta zona intralaminar, de esta zona intralaminar a medial. Entonces vamos a tener el medial subdividido en dos partes, en una anterior y en una posterior. O sea, va a ser anterior medial y posterior medial. La lateral, aquí está la parte, estamos en la parte lateral, está este, el- lámina intertalámica lo está dividiendo en dos mitades, una medial y otra lateral. Entonces estamos acá. La medial está dividido en dos, anterior y posterior, y la lateral. Si lo vemos de arriba, entonces estamos viendo que una es superior, esta parte superior, y lo que está abajo es inferior. Por lo tanto, lo que está arriba, esta parte de amarillo será dorsal, y lo que está abajo del amarillo será ventral. Ventral.
Entonces, ya, vamos acá, a estas, la base de la segmentación talámica, para podernos orientar mejor, para poder entender los núcleos del tálamo. Seguimos, acá lo tenemos de forma ovalada, ¿no es cierto? Anterior, posterior, el núcleo intertalámico, medial, porque se acerca a la línea beta acá. Este es un hemisferio derecho, digamos así, y acá sería el otro hemisferio izquierdo. Entonces estamos en este hemisferio, porque son dos diencéfalos, uno derecho y otro izquierdo. Entonces esto tenemos acá medial y acá tenemos lateral. Toda esta parte anterior de la Y, de este núcleo talámico, va a ser un cuarto. La parte posterior va a ser el otro cuarto y la zona intermedia va a ser dos cuartos mediales centrales en esta zona A. Entonces vean ustedes, la parte cuarto anterior lo corresponde al complejo nuclear anterior, esta zona, y el cuarto posterior, que es esta zona, va a corresponder a qué cosa? A los cuerpos geniculados. Medial, lo que se acerca a la línea media, y lateral se acerca, perdón, se aleja de la línea. Entonces nos quedan los dos cuartos mediales, que van a ser uno que se va hacia adentro y otro que se va hacia afuera. El medial, o sea, esta zona de acá, se va a dividir en dos, como les decía, dos. Anterior y este de acá, pues estamos subdividiendo en dos, vean ustedes, anterior, posterior. En cambio, el lateral lo vamos a subdividir una parte arriba, superior, y lo que está abajo, inferior, dorsal y abajo, ventral. El dorsal es uno solo, en cambio el ventral, el inferior, lo vamos a dividir en uno anterior, que es este aquí, medio y posterior. Entonces, de esa manera estamos haciendo una segmentación de los núcleos del tálamo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta esta partecita, por favor? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entendiendo esta partecita, ya podemos ubicarnos en el tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo, como les decía, es la parte del diencéfalo que está más grande. Uno tiene varios núcleos del tálamo, que tiene ese centro que procesa la información sensorial que llega de la periferia para enviarla a la corteza cerebral. En cambio, la eh, vía de la corteza, la respuesta no entra al tálamo, sino pasa de largo. Entonces vean ustedes acá el tálamo, este es el tálamo, de la forma como lo hemos segmentado tridimensionalmente. Entonces tenemos una zona anterior, que es esta, ¿dónde va a ser las radiaciones? La radiación talámica anterior, ¿a dónde va a ir? Al lóbulo frontal, vean ustedes, este es el lóbulo frontal. O sea, la parte anterior va a ir la radiación talámica anterior al lóbulo frontal. Y vamos a tener una radiación talámica central, porque es el centro, porque hemos dicho un cuarto anterior, otro cuarto posterior y dos cuartos intermedios, o sea, la parte central, están los dos cuartos intermedios, que es la radiación central. ¿A dónde va la radiación central? Hacia el lóbulo parietal. Y el cuarto posterior, la radiación talámica posterior, ¿dónde va a ir? Al lóbulo occipital. Y la radiación que está en esta parte inferior va a ir ¿a dónde? Al lóbulo temporal. Entonces vemos que es cómo es que llega la información de la periferia y al tálamo a la parte central del encéfalo. Se van a ubicar las radiaciones talámicas anterior, posterior, superior, inferior, occipital, y van a ir a los diferentes lóbulos que corresponden. Por eso el tálamo va a distribuir, ahí va a enviar la información a la zona o a la corteza cerebral que le corresponda. Entonces son las radiaciones talámicas. La disposición de estas fibras, lo que muestran los núcleos son las conexiones que tiene el tálamo
por la corteza cerebral. La radiación talámica anterior se proyecta al lóbulo frontal, la radiación talámica central al lóbulo parietal, la radiación talámica posterior al lóbulo occipital y la radiación talámica inferior al lóbulo temporal. Entonces, de esta forma, y alguno puede ubicarse de la mejor manera. Eso es lo que corresponde al tálamo. Entonces, su segmentación que hemos hecho, sus radiaciones talámicas, que tiene un centro de procesamiento de la vía sensitiva que viene de la periferia para proyectarla a la corteza cerebral, ya sea el lóbulo frontal, parietal, temporal y todo. Y la otra, entonces tenemos acá el tálamo, que lo hemos segmentado de la forma como lo hemos señalado, que es una de sus relaciones talámicas, que es la parte, digamos, más grande, voluminosa, que fácilmente se puede identificar en esta zona que corresponde todo el diencéfalo. Y en la parte acá tenemos el hipotálamo, que es un pequeño complejo nuclear, de igual manera, situado debajo ventral, decíamos inferior, o debajo del tálamo, que lo separa un surco hipotalámico. ¿No? Y a pesar de que es un núcleo pequeño, también tiene sus subnúcleos y que tiene que ver con qué cosa, con las funciones neuroautonómicas del cuerpo. O sea, tiene función endocrina y autonómica, funciones autónomas del cuerpo. Entonces vean ustedes acá, tenemos el hipotálamo. Este hipotálamo también vamos a ver sus núcleos, ¿no es cierto? Que vamos a tener unos núcleos anteriores, que están de verde, unos núcleos centrales, que son de azul, y unos núcleos posteriores, que están aquí de marrón. Entonces, estos núcleos ubicados de esa manera ya nos vamos a poder orientar mejor. El grupo anterior, o sea, estos verdes, grupo anterior son estos grupos verdes, sintetizan hormonas de la glándula pituitaria. ¿De dónde? Del lóbulo posterior. Ven ustedes acá, en esta zona. Entonces, ¿qué corresponde a qué? Al núcleo preóptico, al núcleo paraventricular y al núcleo supraóptico. Entonces, el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico y el núcleo preóptico. Todos estos tres núcleos verdes corresponden a la zona anterior del hipotálamo, del núcleo hipotálamo. Entonces, la zona media o tuberal, esta zona media, que corresponde a estos núcleos de azul, ¿no? Que van a ver qué cosa, a, pues de la liberación de las hormonas del lóbulo anterior de la glándula pituitaria. Y consta aquí, ¿de qué núcleos consta? Del núcleo dorsomedial, del núcleo ventromedial y de los núcleos, y de los núcleos, y de los núcleos, y de los núcleos tuberales. Entonces tenemos este núcleo dorsomedial y el núcleo ventromedial. Entonces, estos son los núcleos de la parte media. Y el grupo posterior o manular, que corresponde a lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático cuando es estimulado. Y tiene que ver con el núcleo posterior y los núcleos mamilares y cuerpos mamilares, o sea, toda esta zona de acá. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, grupo posterior, grupo medio, grupo anterior del hipotálamo. Y sus conexiones, vean ustedes, de estos grupos de núcleos del hipotálamo, debido a que esto coordina funciones autonómicas con el cuerpo, establece conexiones aferentes y conexiones eferentes con muchas regiones del cerebro de igual manera. Así como el tálamo se conexiona con varias regiones del cerebro, el hipotálamo igual, y tiene infusiones muy importantes en sus conexiones que tiene. Estas conexiones
¿no? Y podemos ser aferentes, o sea, que guían hacia el hipotálamo. El fornis transporta fibras que vienen del hipocampo a través del tracto importante que es del sistema límbico a áreas de los núcleos preópticos, de la estría terminal, trae fibras de la amígdala, de los pedúnculos de los cuerpos mamilares, que permite de fibras aferentes viscerales, de zonas erógenas, y conexiones eferentes, es decir, del hipotálamo hacia afuera. Tenemos al fascículo longitudinal dorsal, que va hacia el tronco del encéfalo y transmite, pues, varias funciones de tipo parasimpático. El tracto mamilo tegmentario, que distribuye fibras eferentes al mesencéfalo. El fascículo mamilotalámico, que transporta fibras eferentes al núcleo talámico anterior y está conectado con la circunvolución del cíngulo. Y tractos hipotálamo hipofisiario, que son, pues, vías eferentes de la glándula pituitaria. Entonces, se dan cuenta, son conexiones que tiene el hipotálamo, tanto aferentes como eferentes. En conclusión, las funciones del hipotálamo, vamos a decir que es un centro que coordina el sistema nervioso autónomo, aunque no existe un centro control simpático parasimpático específico, pero hace un control sobre el sistema nervioso. Es específicamente este núcleo parasimpático, no hay una especificidad, pero tiene un control del sistema nervioso autónomo. En la región del núcleo de la región preóptica anterior, función y cosa es mantener la temperatura corporal constante. De manera, nosotros tenemos una temperatura corporal constante, 37.5 grados. Entonces, eso es gracias a la región preóptica anterior del hipotálamo. Una lesión ahí va a ocasionar una baja temperatura central del cuerpo. Entonces, el hipotálamo es lo que nos permite regular la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis. En la región posterior responde también a, ¿qué? A cambios de temperatura, ¿no? Que nos va a permitir cosa, la sudoración. El cuerpo, tenemos un aumento de temperatura, aumenta la temperatura en el cuerpo. La única forma de regularlo es perdiendo agua, sudor. Y eso es la región posterior. O sea, de esa manera regula la temperatura a 37.5 grados. Una lesión acá no puede regular, el paciente entra también en hipotermia. Hipotermia. Las regiones medio anterior y posterior tienen que ver con el sistema nervioso simpático y la región paraventricular anterior tiene que ver igual manera con el sistema nervioso parasimpático. En la región del núcleo de los supraópticos y paraventriculares tiene que ver con el equilibrio hídrico, diabetes sensible. Es una respuesta a la sed. El paciente puede estar en hiponatremia. Y los núcleos anteriores, parte medial y lateral, tiene que ver con la ingesta del alimento, el apetito. El paciente puede terminar con obesidad o con caquexia, anorexia. Con esto podemos decir que el hipotálamo tiene varias funciones. Interviene en la función renal, en la excreción renal a través de la hormona antidiurética, la diabetes insípida que estábamos mencionando, y tiene que ver ahí con los núcleos supraópticos que regulan la diuresis y la vasoconstricción. También tiene que ver con la regulación de la contractilidad uterina, el mecanismo del parto gracias a la hormona oxitocina, de donde se libera del núcleo paraventricular. El control del hipotálamo tiene que ver con la actividad endocrina de la adenohipófisis. Decíamos que regulaba la temperatura, interviene además en el sueño, ¿no? Y la parte
del sistema nervioso autónomo a través del simpático y parasimpático. Estos núcleos anteriores, medios y posteriores tienen sus conexiones con diferentes partes del cuerpo que estaban diciendo, perdón, de la zona del cerebro. Los aferentes, el fascículo medial del cerebro anterior, el fascículo medial del cerebro anterior, acá, con el tegmento mamilar, pues lo tenemos acá, se comunica acá, en los núcleos del grupo posterior. Esto con el fascículo medial del cerebro anterior, los núcleos de la parte media. Y también los núcleos hipotalámicos tienen que ver con fibras, pues, de los demás órganos cerebrales, el tálamo, ¿no? O el hipocampo, la de intertalámicos. Conexiones diferentes, el fascículo hipotálamo hipoficiario, hipotálamo con hipófisis, el fascículo longitudinal dorsal de Sus, o el fascículo manidotalámico. Entonces son conexiones que hace de manera eferente el hipotálamo. En lo que respecta al epitálamo, que es la otra parte del diencéfalo, es una zona que pertenece al sistema límbico, es decir, que tiene que ver con la parte instintiva, afectiva del individuo. Son estructuras derivadas del techo del diencéfalo, está formado por tiempo, por la glándula pineal, el trígono, los extremos lunares, la comisura blanca posterior. Entonces, tenemos en esta zona de acá, en esta zona, acá estamos viendo de atrás, acá estamos en corte medial. O sea, son diferentes formas como podemos ver. La glándula pineal, un cuerpo en medio, está entre los pulvinar del tálamo, debajo del rodete del cuerpo calloso, delante y encima de los tubérculos cuadrigémenos anteriores, en esta zona. Y está cubierto por una membrana meningia que es la pía madre. Entonces tenemos la glándula pineal, en esta zona de acá, sintetiza noradrenalina, histamina, melatonina, serotonina. Tiene que ver con las hormonas sexuales, la testosterona, progesterona. Participa en el ciclo circadiano de la luz y la oscuridad. Cuando hablamos de ciclo circadiano, hablamos de día y noche. En nuestro cuerpo, función de vigilia y función de reposo. El trígono de la adénula, que tenemos acá en esta zona, ¿no? Una zona triangular, interna con respecto al tálamo, y función está vinculada con funciones olfativas, que son vías eferentes del núcleo motores para los pares craneales. El metatálamo, que hemos dicho que es lo que corresponde a los cuerpos geniculados externo o lateral y medial o interno. El lateral tiene que ver con la vía óptica y el medial tiene que ver con la vía acústica. Situados en el polo posterior del pulvinar, o sea, en la parte posterior del tálamo, como lo hemos hecho en la parte segmental, esos dos círculos redondos amarillos de la parte posterior, pues tiene que ver acá con. Entonces, el cuerpo geniculado externo son eminencias redondeadas, ¿no? Situadas en la parte posterior, inferior y lateral del tálamo. Y el otro, el cuerpo geniculado interno, polo posterior, inferior, medial, pulvinar del tálamo. Entonces, son estaciones obligadas de la vía acústica, porque forma parte de la vía sensorial que va de la periferia
y va a entrar hacia el tálamo para que la procese y la envíe directamente a la zona que corresponde. Es su tálamo, está debajo del tálamo, en la masa de sustancia gris blanca, de la parte caudal del diencéfalo, o sea, debajo, y es un centro integrador de elementos telencefálicos motores, ¿no? Que se originan del área 4 de la circulación periatlántica del área motora. Límites hacia arriba con tálamo, hacia abajo con mesocéfalo, hacia abajo, hacia adentro con el hipotálamo y hacia afuera se confunde con lo que corresponde a la cápsula interna, lo que corresponde en esta zona. Entonces, este es el núcleo subtalámico en esta zona de acá. Núcleo subtalámico. Pues arriba el tálamo, hacia abajo el mesencéfalo, hacia adentro el hipotálamo y hacia afuera que está esta zona, esta es la zona de la cápsula interna. El subtálamo, una sustancia gris que vive el corazón inserto y los núcleos subtalámicos se ubican pues en la sustancia gris que se adopta una forma de lente biconvexa que tiene vías aferentes y vías eferentes. Entonces, el subtálamo, o sea, la región subtalámica comprendida en el centro de los núcleos basales, tiene que ver con el diencéfalo, o sea, la parte subtalámica tiene que ver con el diencéfalo y está arriba del mesencéfalo. Y acá tenemos los campos de Forer, que son núcleos grises subtalámicos. Campo de Forer 2, campo de Forer 2, tenemos acá, que tiene que ver es con las fibras del fascículo lenticular. Este es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por ¿qué? Por el putamen y el globo pálido. Entonces, del fascículo lenticular es este que viene del globo pálido hacia el tálamo, entonces el fascículo lenticular. Y tiene que, eso es lo que corresponde a qué cosa, al campo de Forel 2. El campo de Forel H, que contiene fibras del fascículo lenticular y el asa lenticular. Entonces el fascículo lenticular y el asa lenticular, ambos corresponde el campo de Forel H, fascículo lenticular y fascículo del asa lenticular. Y el H1 que corresponde a fibras del fascículo lenticular, del asa lenticular y las fascículas dentro talámicas y talámico estriadas, o sea, a toda esta parte, a todo este emaranado. Es muy importante que poder entender estos campos de fuera. Eso es lo que les traía a ustedes como una parte más para entender lo que corresponde a el diencéfalo. Sobre la médula espinal ya quedó, creo, bastante claro el día lunes que hicimos la clase y el diencéfalo faltaba esta partecita para puntualizar algunas situaciones, por ejemplo, la segmentación talámica, ubicarnos en los campos de Forer, ubicarnos precisamente en la pieza anatómica donde se ubicaba el diencéfalo, los elementos que estaban constituidos y poder tener una mejor visión central del diencéfalo. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Está todo claro? ¿Alguna cosa que haya quedado, que no haya quedado clara para terminar ahí lo que les traíamos de la parte que correspondía al diencéfalo? Doctor, una pregunta. Sí, Nos menciona que el tálamo forma el pulvinar.
¿El pulvinar es un núcleo del tálamo o lo consideramos como parte externa? Claro, o sea, cuando yo estaba hablando de la parte de la segmentación del tálamo, entonces hablábamos que el tálamo se convierte en cuatro segmentos, en cuatro cuartos, un cuarto anterior, un cuarto medio y un cuarto posterior. Esa parte posterior corresponde al al pulvinar del tálamo, al pulvinar del tálamo. Cuando hablamos de la segmentación, el pulvinar corresponde al cuarto segmento del tálamo. Porque el tálamo, si bien es cierto, es una forma ovoidea, pero la parte posterior está en esa parte abultada, que son redondeadas, que dieran la impresión y como si fuera una cosa diferente, pero forma parte del tálamo. Gracias, doctor. Muy bien. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco a ustedes su participación. Y bueno, con disculpas de caso, porque tuve una pequeña falla con el audio de la computadora y parece que por ahí se resolvió ya y pudimos estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Listo, listo. Hola, Luego, doctor. Hasta luego, doctor.